Preventiva 1 es la principal celda del centro de torturas del Helicoide. Este espacio se destina desde el año 2014 a la reclusión de los prisioneros políticos del régimen chavista, víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales, a quienes les fueron adjudicados crímenes ficticios. Las personas detenidas tienen permitido el aseo personal una vez cada 2 o 3 días. La poca agua que fluye por las tuberías del recinto no tiene la presión suficiente para alcanzar la regadera. Por esta razón, los detenidos llenan una botella de gaseosa de 1,5 litros con agua del tanque del inodoro. Luego, la usan para bañarse. A falta de agua, el único inodoro en la celda es inservible. Los detenidos en Preventiva 1 usaban las bandejas desechables de comida y las botellas vacías de gaseosa para hacer sus necesidades. Los desechos humanos y los restos de comida se acumulaban ya que la basura no la sacaban durante días. Con el fin de calmar el olor a orina y a heces fecales, los detenidos toman una hoja de papel, la enrollan y con el foco de luz la encienden para mitigar el olor. Si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cuánto vale experimentar una imagen? Para mí, muchas veces es complejo seguir con mi vida. Muchas veces temo que me van a volver a arrebatar mi libertad. Que a las 4:30 de la madrugada va a llegar la policía política de mi país y me va a llevar a este centro de tortura donde estuve durante 5 meses. Muchas veces no puedo dormir porque recuerdo cómo asfixiaban a Anderson con una bolsa en la cara. O a veces se me viene el sonido de mujeres que están siendo abusadas por estos funcionarios de la policía política. U hombres cuya corriente está siendo anexada en sus testículos. Muchas veces no puedo dormir porque no sé cómo explicarle al mundo, o no sabía cómo explicarle al mundo, la deshumanización que hay en la tortura. Y la deshumanización que hay en la tortura es algo que no se puede explicar con palabras. Y lo digo con certeza, fueron 27.175 palabras que tenía en el libro que escribí. Y para mí no era suficiente. No era suficiente porque no podía dimensionar lo que realmente pasaba. Y en esa búsqueda de querer decirle a la gente cómo se tortura en mi país, nos unimos 29 personas y lo que para nosotros fueron años y meses de tortura en el centro de tortura más grande de América Latina, hoy para ustedes son 25 minutos en un casco de realidad virtual. No se van a torturar. Es una experiencia. Fíjense, el 30 de junio de 2022, hace nada, menos de un año, Nicolás Maduro le prohibió a las Naciones Unidas la entrada a este centro de torturas. La Comisión de Derechos Humanos no pudo entrar a este centro de torturas. Y ustedes acaban de ver en 1 minuto 40 segundos el lugar donde yo estuve 129 días detenido. El lugar donde no vi la luz del sol. El lugar por el que han pasado cientos de venezolanos. Hoy ustedes, las Naciones Unidas y el mundo entero puede ver cómo se tortura en el Helicoide. En nuestra organización creemos en la tecnología. Una tecnología cuyo enfoque esté abocada a la defensa de los derechos humanos. Una tecnología que nos permita conectar con historias universales. Una tecnología que permita fomentar la empatía, las acciones. Pero sobre todo, una tecnología que promueva la dignidad humana y la libertad. Nosotros hemos creado la primera plataforma en realidad virtual
contada por personas que vivieron estas atrocidades, que han vivido violaciones graves a los derechos humanos, cuyo gobierno sistemáticamente ha irrumpido sus libertades fundamentales, ha irrumpido su dignidad. Nosotros creamos esta plataforma para poder dimensionar cómo se tortura en nuestro país. Para mí era muy complicado poder crear una experiencia que uniese a distintas personas, ¿no? Era muy complicado porque ¿cómo se explica la tortura? ¿Cómo se explica algo que es inefable? Entendiendo por inefable algo que no puede ser descrito por palabras. Era complicado porque ese rol de querer visibilizar y esas concepciones que hay alrededor de una persona que es violentada por un gobierno complica muchísimo más la situación. Yo quería unir, y por eso estaba escribiendo el libro, yo quería unir a hombres, a mujeres, a profesores, académicos. Quería unir a personas que toman decisiones en diferentes partes del mundo por igual. Pero ¿cómo se conecta homogéneamente a personas que piensan tan diferentes? Que son diferentes por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que significan las cosas. Con esas inmensas preguntas di con Juan. Juan es un amigo argentino que me puso por primera vez un casco de realidad virtual. Y me puso la experiencia de Ana Frank. Yo no sabía todavía usar los controles, no sabía cómo moverme. De hecho, no sabía qué carajo estaba pasando. Pero estaba ahí. Estaba en una azotea en Ámsterdam, sintiendo que me iban a venir a buscar y me iban a llevar a un campo de concentración. Desde ese día, yo no quise saber más nada que no fuera la realidad virtual. Porque ese día comprendí que las personas no somos diferentes. Las personas somos indiferentes. ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo con una niña judía encerrada en su casa, en un continente que ni conozco, en una época desconocida a mí? Por los años 40 estamos hablando. ¿Qué tengo que ver yo con Ana Frank? Aparentemente nada. Pero en realidad, todo. La magia de la realidad virtual está en representar eso que es inefable. Nosotros nos unimos 30 personas detenidas en este centro de tortura y quisimos visibilizar y mostrarle al mundo cómo pasaba. Pero principalmente nos unimos a un equipo multidisciplinario. Estamos hablando de psicólogos especialistas en trauma. Estamos hablando de especialistas en ciencias del comportamiento, curadores, proyectistas. Estamos hablando de investigadores. Estamos hablando de abogados. La administradora, mis amigos, programadores, obviamente. Todos unidos buscando crear algo inédito. Hacer una experiencia de aquello que es inefable. Les preguntaba que cuánto vale experimentar una imagen. Fíjense, la crisis venezolana compleja empezó un poco antes de 2014. 2014 se exacerba. Desde ese momento, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que ha habido alrededor de 15.000 detenciones arbitrarias en el país. De hecho, muchas de estas organizaciones, años anteriores, han denunciado en organismos como la Organización de Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas. Y no fue hasta el año 2019 que Michelle Bachelet, la expresidenta chilena y en ese momento la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, viajó a Venezuela y pudo constatarle al mundo que en Venezuela había una crisis masiva de los derechos humanos. Se entiende por incidencia cambios políticos que se quieren generar y hacer incidencia cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, de personas irresponsables que cometen crímenes de lesa humanidad o de estados que violan los derechos humanos, hace que el proceso sea lento, hace que el proceso sea complicado. Nosotros, en vez de quedarnos en la frustración estéril o en la queja,
decidimos dimensionar cómo vive un preso político, porque ya no éramos personas contando cómo era en la cárcel. Ya son personas que están entrando al lugar y pueden dimensionar cómo vive un preso político. En menos de un año hemos llegado a 3.200 personas. Hemos estado en Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Colombia, Argentina, Uruguay, Países Bajos, España, Alemania. Y a pesar de que hemos estado en estos lugares, a pesar de que a veces nos jactamos de decir 3.200 personas, con el equipo nos preguntamos, ¿pero realmente estamos agregando valor? ¿Realmente estamos impactando? ¿Realmente la gente se sensibiliza? ¿Realmente la gente quiere accionar a través del uso de la realidad virtual como un mecanismo para la defensa de los derechos humanos? Y una chica del grupo levanta la mano y dice, preguntémosle a la gente. ¿Cómo le preguntamos? Le pedimos que escribieran cartas a mano como las recibe un preso político en Venezuela. ¿Cómo medimos la empatía? Bueno, puedo leer cientos de cartas, no, pero por ejemplo tenemos una chica colombiana que dice, espero que cada cucaracha algún día se convierta en mariposa. O una ciudadana estadounidense que le dice a su conciudadano que está detenido en mi país, que le dice de nuevo, no te olvidaremos, coraje. O tenemos un chico guatemalteco que dice que la mayor parte del tiempo sintió miedo mientras estaba allí. Y dice, ánimo, es una lucha que lamentablemente no se acaba. O Fabiola, que la conocí en Bogotá, dice, son pocas las palabras cuando el cuerpo y el alma se sienten abrumados. Desde la comunidad de mi casa, tengo miedo de ponerme el casco. ¿Cómo es que ustedes no tienen? Hablándole a las víctimas. Sé que sí, pero ahí están, mostrándonos los peores demonios de nuestra historia. Y entonces siento miedo, rabia y gratitud por ese gesto tan noble y valiente de crear memoria. Dejaré que el cuerpo pase el shock y luego me uno a esta nueva labor de generar un registro de este tiempo que compartimos. Porque aunque a veces parezca que somos pocos, vamos generando evidencia juntos para que esto se repita. Gracias. Lo que esto genera en cada una de las personas es un atisbo de humanidad, es un atisbo de universalidad. Nosotros hemos tenido la posibilidad de participar en el World Liberty Congress, en el College Freedom Forum, hemos tenido la oportunidad de participar en el Congreso Colombiano para la Democracia y los Derechos Humanos. Hemos logrado participar en eventos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Cumbre de las Américas. Hemos logrado que el presidente de la Corte Penal Internacional se ponga este casco. Hemos llegado a donde se toman las decisiones. Hemos logrado que el secretario general de la OEA se pronuncie por el proyecto diciendo que en Venezuela existen centros de tortura. Y repito, lo hacemos por el silencio, por no olvido, porque los crímenes de lesa humanidad son contra la humanidad, son contra cada uno de nosotros. Esto lo hacemos para generar memoria. Lo hacemos para que la gente conozca y reconozca que en Venezuela se están violando los derechos humanos. Pero principalmente lo hacemos no solamente para que se cierre el helicoide, lo hacemos para que se cierren todos los centros de tortura que hoy están en el mundo. El valor de experimentar una imagen está en lo que yo no pude hacer por Ana Frank, porque Auschwitz estaba cerrado y yo no podía denunciar su libertad. Pero sí sé que cuando ustedes se pongan el casco de realidad virtual, pueden denunciar que en mi país se están violando los derechos humanos. Y crear estas experiencias no se trata de Venezuela. Esto pasa en Cuba, en Nicaragua, en el Tíbet, en Gambia, en Bolivia, en Rusia, en Bielorrusia. Y hay que hacer estas experiencias por cada lugar donde el autoritarismo, donde la tortura sea una política de Estado. Nosotros queremos usar la tecnología como un mecanismo para la defensa de derechos humanos en el mundo. Tenemos que humanizar la tecnología.
Tenemos que humanizarla para que el algoritmo no nos joda. Para que la gente no diga que los informes le aburren. Tenemos que humanizar la tecnología para poner todos nuestros sentidos a la defensa de los derechos humanos. Hoy mi lucha es que se cierren los centros de tortura que hay en mi país. Hoy mi lucha es porque la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean una demanda de todas nuestras sociedades. Esta lucha está en que experimentemos el valor que tienen la imagen. Y cuando lo experimentemos, hagamos llamado a la acción. Porque cada una de estas cosas, cada uno de estos proyectos, son denuncias de las situaciones más atroces que están pasando ahora. Yo hoy quiero que cierren el helicoide, pero sé que cada uno de ustedes desea crear del mundo un mundo mejor. Usemos esta tecnología como una herramienta poderosa para hacer del mundo un lugar mejor. Muchas gracias.